Miren a estos negros asquerosos. No valen nada. Levántense, inútiles, son una vergüenza. Entró insultando a todos y terminó partido en dos, suplicando que paren. Julián, influencer millonario, terminó en una cárcel del Congo por profanar un monumento histórico. Su arrogancia racista lo llevó a abofetear al líder y fue condenado a violaciones masivas que destrozaron su cuerpo para siempre. Acompáñanos a ver esta historia y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Las pesadas puertas de hierro de la prisión de Makala se cerraron con un estruendo metálico que pareció fracturar el aire mismo, dejando atrás la luz del sol y el eco de una vida de lujos que ya no existía. Julián caminaba por el pasillo central con una altivez que resultaba casi obscena en aquel entorno cargado de humedad, sudor y desesperación. Llevaba una camisa de seda blanca, ahora arrugada y manchada de polvo, que contrastaba violentamente con la oscuridad de los muros y la piel de los cientos de hombres que lo observaban desde las sombras de sus celdas. Julián no sentía miedo, o al menos su ego no le permitía reconocerlo. En su mente, todavía era el influencer intocable con millones de seguidores, el joven apuesto y adinerado que podía salir de cualquier situación con una sonrisa o un fajo de billetes. Pero la realidad era mucho más sucia. Julián estaba allí por un arranque de estupidez narcisista. Bajo los efectos de potentes drogas de diseño, se había grabado profanando un monumento nacional, orinando sobre la historia de un país que ahora, convertido en piedra y rejas, se disponía a cobrarse la factura con intereses de sangre. A medida que avanzaba, el silencio del pabellón se volvía denso, una calma tensa que precede al estallido. Julián miraba a su alrededor con un desprecio mal disimulado, sus ojos recorriendo los cuerpos corpulentos y oscuros de los reos con una fobia racial que le quemaba en la garganta. Para él, aquellos hombres no eran seres humanos, sino una masa amorfa de basura que empañaba su visión. Sentía el olor acre del encierro, una mezcla de orina vieja y humanidad amontonada que le revolvía el estómago, pero su respuesta no fue la cautela, sino la agresión. Su mente, nublada por una superioridad ficticia, le decía que él seguía siendo el amo del mundo, incluso en aquel agujero. En el centro del pabellón, un hombre imponente, de músculos como cordones de acero y una mirada que había visto 1000 inviernos de violencia, se detuvo frente a él. Era el líder absoluto de ese sector, el hombre cuya palabra era ley de vida o muerte. Julián se detuvo, pero no bajó la cabeza. El contraste era absoluto, la fragilidad blanca y refinada frente a la fuerza bruta y oscura de la supervivencia. Los ojos del líder se clavaron en los de Julián, analizando la mercancía nueva, detectando el aroma del privilegio y la debilidad. En ese instante, en lugar de retroceder, Julián sintió un arranque de estupidez racista que le hirvió en la sangre. Con un gesto rápido, movido por el odio y la falta de juicio, levantó su mano y le propinó una bofetada seca al líder, un golpe que resonó en todo el pabellón como un disparo. El tiempo se detuvo. El sonido de la carne impactando contra la mejilla del hombre negro fue el disparo de salida de una tragedia que Julián no podría detener. Se quedó allí, con la mano aún en el aire y una sonrisa desafiante, sin entender que ese pequeño movimiento acababa de firmar su sentencia para los próximos 10 años de su vida, convirtiéndolo de hombre a objeto en menos de un segundo. El eco de la bofetada no se desvaneció en el aire, se quedó suspendido en el pabellón como una vibración eléctrica que presagiaba un terremoto. Julián, con la mano aún caliente por el impacto y el corazón martilleando contra sus costillas, sostuvo la mirada del líder durante un segundo que pareció una eternidad. En ese instante, algo se rompió dentro de él. No fue el miedo, sino la primera grieta de una realidad que su mente se negaba a procesar. El hombre negro, cuya mejilla apenas mostraba un rastro de rojez bajo la piel curtida, no devolvió el golpe. No hubo gritos, ni insultos, ni una pelea cinematográfica. Hubo algo mucho peor, una sonrisa lenta y gélida que reveló una hilera de dientes blancos en medio de una oscuridad absoluta. Los guardias, que observaban desde la distancia, simplemente giraron la cabeza, dejando a Julián en manos de una justicia que no conoce de abogados ni de apelaciones. Fue escoltado a su celda, un cubículo de cemento que olía a encierro milenario, y allí fue arrojado con la brusquedad de quien tira una bolsa de desperdicios. Al oír el metal chocar contra el metal, Julián se desplomó sobre el jergón mugriento. Las luces parpadeantes del penal comenzaron a apagarse, pero sus ojos permanecían abiertos de par en par, fijos en la negrura del techo, mientras el silencio de Makala se llenaba de susurros,
pasos lejanos y el sonido de cerrojos siendo manipulados con una paciencia aterradora. La oscuridad en la celda era tan densa que Julián sentía que podía tocarla. Intentó refugiarse en su mundo de fantasía, imaginando los rostros de sus seguidores, los lujos de su penthouse y la seguridad que su dinero siempre le había garantizado. Pero allí, entre esas 4 paredes que exudaban la miseria de miles de almas rotas, su fortuna era una abstracción inútil. El aire se volvió pesado, saturado por el olor rancio del sudor y el miedo que emanaba de su propio cuerpo. De pronto, el sonido que más temía rompió la calma, el crujido metálico de su puerta abriéndose. No era una inspección de rutina. La sombra del hombre abofeteado se recortó contra la luz tenue del pasillo, flanqueado por otros 3 reos de complexiones masivas, cuyos músculos parecían tallados en piedra volcánica. Entraron sin prisa, con la seguridad de quien entra a una propiedad que le pertenece legítimamente. Julián intentó incorporarse, pero antes de que pudiera articular una palabra de defensa o de soborno, una mano áspera y gigantesca se cerró sobre su garganta, cortándole el aliento y recordándole que en ese lugar él no era más que carne fresca. Lo que siguió fue una demolición sistemática de su ser. Julián fue arrancado del jergón y lanzado contra el suelo de cemento frío, sintiendo como sus manos de seda, aquellas que nunca habían trabajado ni un solo día, eran aplastadas sin piedad bajo las botas pesadas de sus captores. El dolor físico era agudo, pero la humillación psicológica era un abismo mucho más profundo. Sin mediar palabra, los hombres procedieron a despojarlo de lo poco que le quedaba de dignidad. Julián fue reducido a su forma más vulnerable, mientras la voz en off narra cómo su orgullo se derramaba por el suelo junto con sus lágrimas. El líder, el hombre al que había osado golpear, se posicionó detrás de él con una calma brutal. Julián sintió el peso abrumador de aquellos cuerpos sobre su espalda, el aliento caliente y fétido rozándole la oreja y la fuerza bruta que anulaba cualquier intento de resistencia. No hubo piedad, solo una retribución física que buscaba destruir la esencia misma de su virilidad. La violación masiva comenzó como un acto de dominio absoluto. Cada hombre que pasaba sobre el cuerpo de Julián dejaba una marca indeleble, no solo en su carne desgarrada, sino en lo más profundo de su psique. Julián intentó gritar, quiso que el penal entero escuchara su agonía, pero una mano grande y callosa se hundió en su boca, ahogando sus lamentos y obligándolo a tragar su propio dolor. El olor a sudor rancio y el roce violento de la piel oscura contra su piel blanca se convirtieron en un bucle infinito de terror. Fue penetrado una y otra vez con una ferocidad que buscaba el desgarro, sintiendo como su estructura interna cedía ante la jauría que lo usaba como un simple objeto de desahogo. Cada embate era un recordatorio de su nueva posición en la cadena alimenticia de Macala. Su virilidad, de la que tanto presumía en sus vídeos, fue pisoteada y anulada, dejando en su lugar un vacío insoportable y una sensación de suciedad que ni toda la lluvia del mundo podría limpiar. El tiempo perdió todo sentido bajo los golpes y las penetraciones constantes. Julián sentía que su mente se desprendía de su cuerpo para no tener que presenciar el horror que estaba viviendo. Veía, desde un rincón oscuro de su conciencia, cómo ese joven influencer millonario era triturado por la realidad de un mundo que no perdona la arrogancia. Sus verdugos intercambiaban posiciones con una eficiencia mecánica, riendo entre dientes mientras se turnaban para profanar lo que él consideraba su santuario personal. El dolor en su zona anal se volvió un incendio constante, un desgarro físico que iba acompañado por la ruptura total de su voluntad. Al final, después de lo que parecieron siglos de abuso, los hombres se retiraron con la misma calma con la que habían llegado, dejando tras de sí un cuerpo roto y una celda que ahora era un templo de la degradación. Cuando los primeros rayos de un sol pálido comenzaron a filtrarse por la pequeña rendija de la celda, la luz encontró a un hombre que ya no existía. Julián yacía en posición fetal sobre el cemento manchado, con la mirada perdida y el cuerpo temblando por el shock y el frío. Su piel blanca estaba cubierta de hematomas, marcas de dientes y fluidos que atestiguaban la noche de sombras que acababa de atravesar. El dolor físico era inmenso, pero el descubrimiento de su propia fragilidad era lo que realmente lo estaba matando por dentro. En ese amanecer sangriento, Julián comprendió por fin que en Macala el dinero era papel higiénico y que su fama no era más que una broma pesada. Se dio cuenta de que su bofetada inicial no fue un acto de valentía, sino el error más grande de su existencia, uno que le había costado su humanidad.
Julián, el hombre que creía ser dueño de su destino, era ahora solo un cuerpo sangrante esperando el siguiente turno de la jauría. Una semana había transcurrido bajo el cielo denso y gris de Macala, una semana en la que cada segundo se sentía como una gota de ácido corroyendo lo que quedaba de la cordura de Julián. Sus heridas físicas supuraban, no solo por la falta de higiene, sino por la ponzoña de una realidad que su cerebro, esa maquinaria diseñada para el éxito fácil y el aplauso digital, se negaba a procesar. Julián caminaba ahora con una cojera evidente, un rastro de dolor que le recordaba en cada paso el desgarro de aquella primera noche, pero su ego, ese monstruo alimentado por millones de seguidores, aún buscaba una salida, una forma de restablecer el orden que conocía. Incapaz de comprender que las leyes de la selva no admiten transacciones bancarias, decidió jugar su última carta, la única que le había funcionado siempre, el poder del dinero. En un acto de desesperación que bordeaba la locura, Julián intentó reunir a los líderes del pabellón, aquellos mismos hombres que lo habían triturado días atrás, para proponerles un trato que consideraba irresistible. Con la voz quebrada por el miedo pero aún teñida de esa altivez insoportable, Julián comenzó a hablar de transferencias internacionales, de cuentas en paraísos fiscales y de una vida de lujos garantizada fuera de los muros si tan solo aceptaban ser su servidumbre personal. Les prometió que, si limpiaban su espacio, si le llevaban comida decente y lo protegían de otros ataques, él se encargaría de que sus familias nunca volvieran a pasar hambre. Para Julián, esto era un negocio. Para los reos de Macala, hombres que habían crecido en la miseria más absoluta y que habían tallado su respeto con sangre y cicatrices, aquello era un insulto final. Era la burla de un hombre blanco y rico que creía que su desesperación y su historia podían ser compradas con promesas vacías emitidas desde una boca ensangrentada. El silencio que siguió a su oferta no fue de reflexión, sino de una furia gélida que se coció lentamente en las miradas de aquellos gigantes de ébano que lo rodeaban. El punto medio de esta tragedia ocurrió cuando el líder, el mismo hombre al que Julián había abofeteado, hizo una señal casi imperceptible. No hubo palabras, solo el movimiento brusco de manos gigantescas que se cerraron sobre el cabello de Julián. Fue arrastrado de su jergón con una violencia tal que sintió como su cuero cabelludo comenzaba a desprenderse de su cráneo. Sus pies, descalzos y heridos, golpeaban cada escalón de piedra mientras era conducido hacia las profundidades del penal, hacia un lugar donde ni siquiera la luz parpadeante de las bombillas se atrevía a entrar, los pozos de desechos. El narrador describe el descenso como un viaje al epicentro del infierno. El olor llegó antes que la vista, era una pestilencia espesa, un vapor de excremento humano, sudor rancio y descomposición que se pegaba a la garganta y provocaba náuseas instantáneas. El calor en esa zona era sofocante, un bochorno húmedo que hacía que el aire pesara como el plomo. Al llegar al borde del pozo, un estanque de lodo negro y fétido donde se acumulaban los desperdicios de miles de hombres, Julián fue lanzado al fango. El impacto fue blando y asqueroso, sintiendo como esa masa de inmundicia se filtraba por su ropa y se adhería a sus heridas abiertas. Allí, rodeado por las paredes de cemento rezumantes de humedad, la jauría lo alcanzó. No hubo preámbulos. Los hombres saltaron al fango tras él, convirtiendo el pozo en un escenario de depravación absoluta. La narración se vuelve visceral al detallar cómo Julián fue sometido una vez más, pero esta vez con una saña que buscaba la aniquilación total. Fue abusado repetidamente por una fila interminable de hombres que usaban su cuerpo como un vertedero de odio y deseo oscuro. La fricción violenta de la piel contra la piel, el chapoteo de la inmundicia alrededor de su rostro y el dolor punzante de los desgarros internos crearon una sinfonía de horror. Julián sentía como el fango entraba en su boca cada vez que intentaba tomar aire para gritar, obligándolo a tragar la esencia misma de la degradación. La jauría no tenía fin, eran manos que lo sujetaban, rodillas que se clavaban en su espalda y embates que buscaban romperlo por dentro, literalmente. En medio de esa carnicería humana, el tiempo se dilató hasta volverse irrelevante. Julián comenzó a perder la noción de quién era y dónde estaba. El dolor físico llegó a un punto de saturación donde los nervios simplemente dejaron de enviar señales coherentes. Fue en ese momento exacto, mientras era penetrado con una brutalidad que ignoraba cualquier rastro de humanidad, cuando los ojos de Julián se pusieron en blanco. Su mente se desconectó, huyendo hacia una oscuridad privada para evitar el colapso definitivo, mientras su cuerpo seguía siendo usado como un juguete roto en mitad de la inmundicia.
El daño interno sufrido en el pozo de desechos fue, en ese instante, irreversible. Los desgarros en su esfínter y en su recto, agravados por la infección latente de las aguas negras, sellaron su destino físico para siempre. Julián quedó tendido en el fango cuando la jauría finalmente se sació, una masa de carne blanca cubierta de negrura, respirando apenas un aire que apestaba a muerte y derrota. El joven que una vez presumió de su belleza y su estatus ante cámaras de alta definición era ahora un residuo más en el pozo de Macala, un hombre cuya arquitectura interna había sido demolida por completo. El dinero no lo había salvado, solo había servido para recordarle a sus captores por qué merecía ser destruido con tanta saña. El silencio volvió al pozo, roto solo por el goteo de los desechos y el latido débil de un corazón que ya no encontraba motivos para seguir latiendo. 10 años no son solo una cifra en un calendario. En la oscuridad de Macala, 10 años son 3.650 noches de carne golpeando contra carne, de huesos vibrando bajo el peso del desprecio y de una identidad que se desintegra hasta volverse polvo en el suelo de una celda. Julián dejó de existir poco después de aquel incidente en los pozos de desechos. El joven de piel blanca y perfecta, que una vez se miraba en la pantalla de su teléfono buscando el ángulo ideal, fue reemplazado por una entidad biológica cuya única función era resistir. La confrontación máxima en esta historia no fue una rebelión ni una pelea a puñetazos, fue la batalla silenciosa y agónica de un cuerpo que se negaba a morir mientras su alma ya había sido enterrada bajo capas de inmundicia. Julián se convirtió en la pertenencia oficial del pabellón, un objeto de uso común, una herramienta de desahogo que carecía de voz, de voluntad y de nombre. La rutina de la carne se instaló con una precisión mecánica. Cada día, al caer la tarde, el sonido de los pasos acercándose a su posición era el prefacio de un asalto que Julián ya no intentaba evitar. Se entregaba con una pasividad que resultaba más aterradora que cualquier grito, con los ojos fijos en una grieta del cemento, permitiendo que la jauría hiciera con él lo que quisiera. Los abusos se volvieron parte del paisaje sonoro de la prisión. La narración se detiene en las secuelas físicas, aquellas que el dinero de su vida anterior nunca podría reparar. 10 años de penetraciones violentas y masivas destrozaron su arquitectura interna. Julián caminaba con un dolor crónico que le subía por la columna como una descarga eléctrica en cada paso. Sus esfínteres, desgarrados y vueltos a desgarrar antes de que pudieran sanar, perdieron toda su funcionalidad. La incontinencia se volvió su marca de castigo permanente. El influencer que vestía marcas de lujo ahora convivía con el olor constante de sus propios desechos filtrándose por sus piernas, una humillación física que le recordaba a cada segundo que ya no era dueño de sí mismo. Su piel, antaño cuidada con los tratamientos más costosos, era ahora un mapa de cicatrices, hematomas que nunca terminaban de amarillear y marcas de dientes que reclamaban su carne como territorio conquistado. La voz en off profundiza en el vacío de su mirada. Julián ya no buscaba cámaras, ni reconocimiento, ni clemencia, sus ojos solo buscaban el suelo, evitando cualquier contacto visual que pudiera ser interpretado como un desafío por los hombres musculosos y oscuros que lo rodeaban. Se convirtió en una sombra que se movía por los pasillos con los hombros hundidos, esperando el próximo turno, la próxima noche de sudor y desgarro. Para los reos, él no era un hombre, sino un receptáculo de odio acumulado, una forma de recordarle al mundo que el poder del exterior no vale nada cuando estás atrapado en las tripas de la bestia. La tensión de esta década radicaba en la repetición. No había clímax final porque el clímax era cada noche, cada penetración forzada que le hacía morderse la lengua para no gritar, cada vez que sus manos eran inmovilizadas contra el muro mientras su cuerpo era usado hasta el agotamiento. Julián deseaba la muerte con una intensidad que le quemaba el pecho. En las horas de silencio, imaginaba formas de terminar con todo, de detener ese ciclo de carne y desprecio. Pero su cuerpo, paradójicamente, era una máquina de supervivencia obstinada. A pesar de las infecciones, de los daños internos irreversibles y del trauma psicológico que lo había dejado mudo, su corazón seguía latiendo, obligándolo a presenciar su propia destrucción día tras día. Era la máxima tensión entre la vida biológica y la muerte del espíritu. Durante esos 10 años, el mundo afuera se olvidó de él. Sus millones de seguidores se movieron hacia el siguiente escándalo, hacia el siguiente rostro bonito, mientras Julián se hundía más y más en la jerarquía del fango.
La voz en off describe cómo su nombre desapareció de las conversaciones. En el penal, simplemente se referían a él con apodos denigrantes, recordándole que su blancura y su supuesta superioridad solo habían servido para convertirlo en el juguete favorito de una jauría que no conocía la luz. Cada embate de sus captores era una firma en el contrato de su aniquilación. La resistencia de Julián no era heroica, era la resistencia de un objeto que se niega a romperse por completo para seguir siendo usado. Al llegar al final de su condena, Julián no era más que un residuo humano, una sombra rota que había aprendido que el infierno no es un lugar ardiente, sino una rutina de carne, sudor y dolor que nunca, absolutamente nunca, se detiene. El sonido del último cerrojo retirándose no fue una sinfonía de triunfo, sino un gemido sordo y fúnebre que marcó el final de una era de sombras. Cuando las pesadas puertas de hierro de Macala cedieron finalmente para dejarlo salir, Julián no corrió hacia la libertad, emergió con el paso vacilante y errático de un hombre que ha olvidado la sensación del horizonte. El sol, ese dios dorado que alguna vez persiguió buscando el filtro perfecto para sus fotos, ahora golpeaba sus ojos con la violencia de un asalto físico, obligándolo a inclinar una cabeza que ya había sido quebrada 1000 veces en la oscuridad. Vestía una ropa vieja y ajena, harapos que le quedaban grandes sobre un cuerpo donde el músculo había sido reemplazado por costras y donde el orgullo había sido suplantado por un vacío hueco y punzante. Al otro lado de la reja, el mundo seguía latiendo con un ritmo que él ya no comprendía. Los autos pasaban veloces, la gente caminaba pegada a sus pantallas brillantes, y en algún lugar de ese éter digital que él alguna vez dominó, otras voces gritaban buscando atención, mientras él permanecía allí, como un monumento silencioso al precio de la arrogancia. Julián era libre, pero la palabra se sentía como una broma cruel susurrada por el viento. Su cuerpo era ahora el mapa de una guerra de 10 años donde él había sido el único campo de batalla, y las cicatrices no eran solo superficiales. Cada paso que daba enviaba una descarga de dolor desde su pelvis destrozada hacia su columna, un recordatorio físico de las noches en el fango donde su humanidad fue sistemáticamente demolida. Sus órganos internos, marcados por desgarros irreversibles y años de infecciones mal curadas tras los abusos masivos, le negaban cualquier tipo de paz. La realidad constante y humillante de su incontinencia era un estigma que cargaría hasta la tumba, una marca de posesión que los hombres de Macala habían grabado a fuego en sus entrañas. Era una cáscara humana, un recipiente vacío que ya no podía sostener la mirada de nadie, porque en cada par de ojos que encontraba, veía el reflejo de la jauría que lo había consumido día tras día, noche tras noche. Su mente no era más que un laberinto de gritos ahogados y el olor persistente al sudor rancio de sus captores, un lugar donde la luz del sol nunca volvería a penetrar. En su mano temblorosa, Julián apretaba un fajo de billetes, un último vestigio de la fortuna que alguna vez fue su único dios. Miró el papel y la tinta, los símbolos de un poder que le había prometido inmunidad frente a la fealdad del mundo. Pero mientras permanecía allí, en la acera, sintiendo la brisa sobre una piel que todavía recordaba el peso de una decena de hombres, la verdad cristalizó con una claridad más dolorosa que cualquier golpe. Su dinero le había comprado seguidores, le había comprado lujos y le había construido un trono de cristal, pero en el fango de la vida real, en la profundidad de aquella celda donde fue tratado como carne de desecho, esos billetes no pudieron comprarle ni un solo segundo de dignidad. No pudieron remendar un solo desgarro ni borrar una sola noche de horror. Con un movimiento lento y deliberado, Julián dejó que el dinero se deslizara de entre sus dedos. Los billetes revolotearon hacia la alcantarilla, mezclándose con el polvo y la basura del suelo, mientras él se alejaba sin mirar atrás. Ya no era un millonario, ni un influencer, ni el dueño del mundo. Era solo una sombra rota que caminaba, un recordatorio errante de que cuando el ego se construye sobre el vacío, la realidad siempre viene a cobrar su deuda y siempre, inevitablemente, exige que se le pague con sangre.